En efecto, no me gustó Godzilla vs. Kong. No obtuve una historia profunda, ni personajes bien desarrollados y los monstruos aparecen mucho tiempo. ¿Qué? ¿Hola? Los enfrentamientos entre personajes clásicos o populares son eventos que siempre dividen al mundo entero, ya que al final de cuentas generan mucha intriga y obtienen la atención del público porque todos solamente queremos saber quién va a ganar. Así que cuando el público va a ver ese tipo de películas, lo único en común que tienen todos ellos es que estamos listos para ver a estos personajes partirse su Mauser. Y al final, siendo honesto, este tipo de películas casi nunca cumplen con este objetivo, ya que en una película de a lo mejor 2 horas y media, 5 minutos se tratan del verdadero conflicto y les dan una solución bastante mediocre. Y ahora, después de 60 años, los pioneros en este tipo de enfrentamientos llegan por la revancha. Godzilla y Kong dejan de lado las botargas para darle una respuesta a esta incógnita, esta pregunta que hace 60 años quedó sin respuesta. Pero de aquí nace la verdadera incógnita. ¿Esta película de monstruos realmente cumple con lo que nos está vendiendo? ¿O solamente es una película más del montón? Antes de entrar al tema, considero bastante oportuno el repasar este universo de una manera rápida, para así saber mi opinión y ver cómo queda Godzilla vs. Kong frente a sus antecesoras. La primera película en este universo, que no iba a ser un universo, es Godzilla. Esta es una película que si te pones a analizarla, te das cuenta que intenta imitar o copiar esa fórmula japonesa, la película original del 54. Pero que mientras esa premiaba la ausencia del kaiju con un drama sociopolítico bastante interesante, esta en realidad solamente presenta una trama humana muy aburrida y muy simple. Por lo que al final, esos escasos 10 minutos de Godzilla terminan siendo lo único rescatable de la película. Luego tuvimos Kong, Isla Calavera. Esta ya se nota totalmente con una producción totalmente americana, con todos los clichés que le integran, explosiones, soldados y personajes totalmente planos, pero que al mismo tiempo la película no intenta hacer más que eso. Y por eso mismo, esta película sale ganando un poco, ya que muestra a Kong con total libertad, en muchísimas escenas de acción, nada de misterio, a plena luz del día. Entiendo sinceramente por qué para muchos esa es la más entretenida de este universo. Y luego recibimos a la más controversial de todas, Godzilla 2, Rey de los Monstruos. Esta, debido al éxito que fue la anterior en cuanto a taquilla, termina intentando imitar la fórmula japonesa, pero al mismo tiempo intenta hacer una película americana más. Y al final termina siendo una amalgama extraña de estas dos que nunca termina de cuajar. Por lo mismo, el producto tiene puntos muy altos, pero al mismo tiempo muy bajos. Como en este caso, la trama humana, que no es importante, pero la película le da más importancia porque quiere obligarte a que lo sientas así. Pero como punto más alto nos da escenas de monstruos totalmente legendarias. Aunque para llegar a estas tenemos que pasar por demasiado diálogo. Sinceramente, una que entre más veces revisito, menos me gusta. Cuando llega la hora de juzgar al Monsterverse, se puede notar un patrón, una constante que este tipo de películas tiende a cometer, ya que normalmente nunca existe un balance entre la trama humana y las escenas de monstruos. Y por lo mismo, esta película va a ser fácil de dividir en estos dos aspectos, los monstruos y los humanos. Gracias a eso seremos capaces de analizar las razones por las cuales vemos este tipo de películas, mientras que al mismo tiempo desentrañamos lo bueno y lo malo que presenta Godzilla vs. Kong, para así comprobar si esta película redime estos pecados o solamente los termina cometiendo una vez más. Y para ya empezar a hablar directamente de la película, hay que recalcar que el error más grande que cometía el Monsterverse al fin fue resuelto. Y este vendría siendo el papel de los protagonistas. Antes, estos personajes eran muchas veces relegados a segundos puestos o tratados como lo que menos peso tenía en su misma narrativa. Ahora, mediante el uso de un creativo guión, pueden mostrar todo su carisma, sentimientos y lo capaces que son con su sola presencia en liderar una película de este estilo. Y obviamente estoy hablando de Kong y de Godzilla. Si de algo se ha encargado este universo, es de mantener a estos grandes en la sombra por demasiado tiempo. Y en esta película ellos están listos para salir a la luz.
Si lo comparamos con las anteriores películas, los monstruos solamente se encontraban todo el tiempo en locaciones oscuras o sus escenas estaban siendo constantemente interrumpidas por los humanos, hasta el punto de dejar las peleas de estos personajes en un segundo plano. Pero aquí no tienen miedo de mostrártelos. La película sabe que fuiste a ver el enfrentamiento entre un mono y una lagartija. Así que de la mano de excelentes efectos visuales, no hay momento donde estos personajes pasen desapercibidos. Escena que tengan, escena donde brillan. En términos generales, esta es más una película de Kong con un Godzilla de fondo, ya que este tiene el peso de ser el protagonista. Él lidera esta aventura donde lo vemos crecer, desarrollarse e inclusive conocerse a sí mismo. Sinceramente algo muy aplaudible, ya que en cuanto a desarrollo, Godzilla ya había tenido previamente 2 películas y Kong solo había tenido una. Obviamente, esta preferencia se debe a que es más fácil mover narrativamente una historia de la mano de un mono, debido a la facilidad de expresión, similitud de una persona y todo ese tipo de detalles que nos hacen más fácil empatizar con este personaje que con el lagarto radioactivo. Ya que muchas veces con solamente ver su rostro podemos leer las cosas entre líneas, nos hacen entender cómo se siente y qué está pensando. Y por eso tiene todo el sentido del mundo que al final de cuentas mucha gente más fuera Team Monkey que Team Godzilla. Aunque la estructura le da la preferencia a uno de estos 2 personajes, cada momento donde Godzilla entra en acción se roba completamente la escena. Lo vemos ser esa fuerza imparable que siempre ha representado, más que nada en sus películas antiguas. Aunque podría encontrar un punto de conflicto específicamente con la interpretación en esta película del personaje, ya que hasta cierto punto el Monsterverse se construía en base a un realismo el cual se tira completamente por la ventana, siendo Godzilla el ejemplo más claro de este cambio de tono. Al final, gracias a esta película estamos más expuestos al personaje, por lo que lo vemos hacer cosas que nunca lo habíamos visto hacer en este universo, desde la manera en la que se mueve hasta inclusive en la manera en la que pelea. Pero este punto negativo para algunos yo lo considero como un beneficio hacia la interpretación, ya que nunca hay que olvidar que estos personajes vienen de ser botargas, por lo que para que en su momento Godzilla se cimentara muy bien en la cultura popular y se volviera Godzilla, el héroe de los niños. Él también tuvo que dejar de lado ese toque artístico y realista que lo representaba, y al final todo ese tipo de detalles que son traídos de vuelta de las películas antiguas terminan siendo un punto demasiado positivo, ya que eso le permite diferenciar a Godzilla vs. Kong de las películas anteriores, ya que gracias a todos estos cambios como resultado obtenemos más escenas de monstruos. Por primera vez vemos a estos seres hablando, desarrollándose, obviamente no de una manera literal, pero tenemos de manera más extensa aquello de lo que teníamos ligeras pinceladas en películas anteriores, donde con una mirada los veíamos expresarse. Aquí existen secuencias enteras de 5 minutos sin diálogo, donde mediante el uso de miradas, rugidos y muchísimo manejo de cámara, sabemos si están enojados, tristes, frustrados e incluso felices. Y para personajes como Godzilla, esto es excelente. Y pues sí, al final, como toda película de monstruos, los puntos negativos se acumulan en este apartado. Pero lo voy a utilizar para desglosar tantito más, pues uno que otro punto malo de esta película, aunque en realidad yo creo que aquí estos errores tanto son en menor medida, como terminan haciendo de esta película una mejor experiencia. Por ejemplo, Godzilla vs. Kong es hasta cierto punto una película realmente simple, exageradamente sencilla y hasta cierto punto muy predecible. Una vez más, los personajes no son memorables. Probablemente cuando termine la película solamente te acuerdes del nombre de un personaje. De uno. Que al final de cuentas termina siendo Gia y su Kong chiquito. Porque sí, hay que ser sinceros. Nuestra única razón para ver este tipo de películas, y al final de cuentas terminan siendo el motor principal de todas y cada una de ellas, son los kaiju madrazos. Este espectáculo es la única razón por la cual nosotros vemos películas con monstruos gigantes en ella, porque los madrazos a escala titánica siempre se ven geniales y siempre son entretenidos de ver. Por lo que este tipo de problemas en cuanto al apartado humano casi nunca son tomados en cuenta y, como repito, siempre entran en la parte mala de este tipo de películas. Pero creo que inclusive en ese tipo de cosas hay niveles, por lo que también les voy a exponer cuándo se hace bien y cuándo se hace mal. Y en mi opinión, yo considero que aquí se hace bien.
Cuando se intenta contar una historia, esta debe ser siempre guiada por personajes que permitan que avance la trama, por lo que son estos los que deben adaptarse al ritmo y así hacer del camino uno ligero. Pero usando de ejemplo a la película anterior, te das cuenta que en su mayor parte esa simple regla se rompe, ya que en esta es la trama la que se adapta a los personajes, razón por la que en ese filme, para llegar a una serie interesante, tenemos que comernos 10 minutos de puro diálogo expositorio, como un intento barato de hacer sentir que los personajes son importantes y que sus historias nos interesan, cuando pues realmente no. Y en una película que tiene por título Godzilla, hacer que si en alguna razón este sea lo último que veamos, hace que el ritmo sea bastante pesado. Mientras que en comparación, aquí se cumple esa regla básica de guionismo, la cual es muestra, no cuentes. Y en vez de tener a personajes humanos contándonos de los titanes, tenemos a los mismos titanes expresándolo. Además, yo siento que gracias a la simpleza de los personajes humanos, la película sabe que nunca se tiene que distraer en ellos, por lo que solamente al inicio estos realmente son el foco central, cosa que sirve para presentar a los personajes y establecer los puntos de tramas y subtramas que vamos a seguir. Pero el hecho de que la película como tal nunca se distraiga en ellos y que sus escenas no importen más allá de ser nexos para conocer a los titanes, hace que la película se sienta ligera. ¿Pudimos haber obtenido una mejor trama, personajes desarrollados y una mejor construcción de mundo? Quizás sí. Hay personajes que están para estorbar, no más probable, pero al final yo me siento bastante complacido con el simple hecho de que al fin pude ver perfectamente representados a estos monstruos. Así que, para hacer más fácil esta conclusión, vamos a exponer los puntos positivos y negativos de lo que podría ser la última película de este universo. Y sí, en esta película los verdaderos protagonistas, al final de cuentas, son los monstruos. Tú fuiste a ver un espectáculo y la película te entrega este espectáculo, el cual pues obviamente se ve en ocasiones molesto por la trama humana, porque al final de cuentas Godzilla y Kong siempre serán lo más relevante a esto. Pero al final de cuentas, la cinematografía que usa esta película, tanto en manejo de cámara como en manejo de escena, y la escala y el diseño que se le da a los monstruos, hacen de esta película que, a pesar de tener una trama bastante simple, bastante corta, bastante predecible, termina siendo una experiencia bastante entretenida, la cual tristemente, debido a todos estos otros factores que terminan jugando a su favor, se te puede hacer una película bastante corta si obviamente conectaste con todos los puntos anteriores. Y por lo mismo, para mí, Godzilla vs. Kong es definitivamente un 8.5 kaiju madrazos de 10. Esta definitivamente es la representación perfecta de estos monstruos.